¿Qué harías si el único techo que puedes ofrecerle a tus 3 hijos amenaza con tragárselos vivos en medio de la noche? Catalina pensó que huir de las deudas impagables de su difunto esposo era su única salvación, pero la casa torcida en la cima de la colina no estaba simplemente vacía, estaba esperando. Un ángulo imposible que marea los sentidos, un suelo de madera que gime como si tuviera dolor y un secreto enterrado bajo los cimientos podridos. Anoche, la gravedad dejó de funcionar como conocemos y el infierno se abrió literalmente bajo sus pies. Esta es la historia de una madre contra el abismo, luchando en una propiedad que desafía a Dios y a la física. Bienvenidos a la pesadilla de la casa chueca. El viento no soplaba esa tarde, golpeaba con la furia de una entidad invisible que no deseaba visitas. En medio de aquel temporal que azotaba la sierra, una figura solitaria y encorvada avanzaba penosamente por el camino de tierra convertido en un río de lodo. Era Catalina. Sus botas, gastadas y viejas, se hundían en el fango con cada paso, como si la tierra misma intentara devorarla antes de que llegara a su destino. No estaba sola, aunque la soledad le mordía el alma con dientes afilados. A su espalda cargaba una mochila raída llena de lo poco que habían podido salvar, y en sus brazos, envuelto en una manta que apenas repelía el agua, llevaba al pequeño Miguelito, de 3 años, quien lloraba con un gemido sordo, agotado de tanto sufrimiento, un llanto que se perdía en el rugido de la tormenta. A su lado, trastabillando y tiritando, caminaban sus otros 2 motivos para seguir respirando, sus anclas a este mundo cruel. Santiago, de 12 años, intentaba mantener una postura de valentía, empujando una maleta con ruedas que había perdido una llanta hacía 2 kilómetros, arrastrando así los últimos vestigios de su vida anterior por el suelo pedregoso. Y aferrada a la chaqueta de Santiago estaba Valentina, de 7 años. El silbido en su pecho era audible, incluso sobre el estruendo de los truenos. El asma se agravaba con la humedad y el frío penetrante, y cada tos de la niña era una puñalada directa y certera al corazón de Catalina. «Ya casi llegamos, mis amores, ya casi», gritó Catalina, aunque su voz fue devorada por el vendaval. Mentía. No sabía si llegarían. No sabía si sobrevivirían a esa noche, pero una madre no tiene el lujo de la duda frente a sus hijos. Entonces, la vieron. Un relámpago iluminó el cielo y recortó la silueta de su nuevo hogar contra las nubes negras como tinta. No era una casa normal, era una aberración, una burla a la construcción. La estructura de madera oscura se alzaba solitaria en la cima, pero estaba inclinada, violentamente torcida hacia la izquierda, como un borracho a punto de caer o un barco hundiéndose en un océano de hierba y piedra. Las ventanas parecían ojos desorbitados y la puerta principal colgaba de un solo gozne oxidado. La casa chueca, como la llamaban con burla y temor supersticioso en el pueblo más cercano, era el único lugar que nadie quería, y por eso era el único lugar que Catalina podía ocupar. Al cruzar el umbral, la sensación fue inmediata y repugnante, un golpe al estómago. No era solo el olor a humedad rancia y encierro de décadas, era el vértigo. El suelo tenía una inclinación severa, de casi 15 grados. Al entrar, el cerebro de Catalina protestó violentamente. Sus ojos le decían que las paredes estaban rectas, pero su oído interno le gritaba que estaba cayendo al vacío. Santiago tropezó inmediatamente, soltando la maleta que se deslizó sola hasta golpear la pared del fondo, con un golpe seco que resonó como un disparo. Valentina se aferró a la pierna de su madre, mareada y pálida. «Cuidado», advirtió Catalina, dejando a Miguelito en el suelo, quien rodó un poco antes de detenerse contra el marco de una puerta torcida. «Tenemos que movernos despacio. El suelo está mal, todo aquí está mal». Estaban empapados hasta los huesos, helados y aterrorizados, refugiándose en una carcasa de madera que parecía querer expulsarlos como a un virus. Catalina miró a su alrededor con desesperación. No había muebles, solo sombras alargadas y distorsionadas por la arquitectura demencial de la casa. Encendió una vieja linterna que parpadeó antes de estabilizarse. La luz reveló el polvo bailando en el aire y las vigas del techo,
que parecían costillas de un esqueleto gigante que los había tragado. Mientras intentaba acomodar unas mantas en la esquina más alta de la sala para evitar que rodaran mientras dormían, la mente de Catalina viajó inevitablemente al horror de las últimas 48 horas. El recuerdo la golpeó con más fuerza que el frío de la montaña. Hacía solo 2 días, ella tenía una vida. Modesta, sí, con carencias, pero digna. Tenía una estufa donde cocinar sopa caliente, camas rectas donde sus hijos soñaban tranquilos. Pero la muerte de su esposo, Roberto, no solo le había traído el luto y la tristeza infinita, sino una revelación devastadora. Roberto no había muerto en un simple accidente de trabajo, como le dijeron al principio. Había muerto huyendo de Rogelio. Catalina cerró los ojos y pudo ver de nuevo la escena en su antiguo apartamento, tan vívida como si estuviera ocurriendo ahora mismo. Los golpes en la puerta no habían sido de la policía, sino de los hombres de Rogelio, el prestamista más despiadado y cruel de la región. Roberto había apostado todo en un intento desesperado por salir de la pobreza: los ahorros, el coche y, finalmente, la escritura de la casa que tanto les costó conseguir. Había firmado pagarés con sangre y mentiras. Cuando murió, la deuda no desapareció. Se transfirió como una maldición hereditaria. La viuda paga o la viuda sangra, le había dicho Rogelio con una sonrisa que helaba la sangre, mientras sus hombres sacaban el sofá a la calle bajo la lluvia, sin importarles los gritos de los niños. No hubo piedad alguna. Los vecinos miraban desde sus ventanas, escondidos tras las cortinas, avergonzados de presenciar la desgracia ajena, pero demasiado cobardes para intervenir ante un hombre como Rogelio. El desalojo fue brutal y rápido. En cuestión de horas, Catalina se vio en la acera, con 3 niños llorando y 3 bolsas de basura llenas de ropa. Sin dinero, sin familia que quisiera acoger problemas de dinero, y con la amenaza de Rogelio de que la deuda seguía creciendo con intereses diarios, Catalina tomó la única decisión posible: desaparecer del mapa. Había oído hablar de la vieja propiedad abandonada en la sierra, una casa maldita por su construcción fallida, propiedad de un banco que había quebrado hacía 20 años. Nadie iría a buscarla allí, o eso esperaba su corazón angustiado. De vuelta en el presente, la tormenta arreciaba con una violencia renovada. La casa chueca gemía. No era el viento, era la madera misma. Cada ráfaga hacía que la estructura crujiera, un sonido similar al de huesos rompiéndose bajo presión. «Mamá, tengo hambre», susurró Santiago. Su voz temblaba, no de miedo, sino de esa responsabilidad prematura que asumen los niños cuando ven a sus padres destrozados, tratando de ser fuertes para no ser una carga más. Catalina sacó un pedazo de pan duro y una botella de agua tibia de la mochila. «Coman despacio, es todo lo que tenemos hasta que baje al pueblo mañana», dijo, acariciando el cabello húmedo de Valentina, quien respiraba con dificultad, cada inhalación un esfuerzo titánico. El inhalador estaba casi vacío. Tenía que racionarlo como si fuera oro líquido. La noche cayó como un manto de plomo sobre la montaña. La oscuridad en ese lugar era absoluta, casi tangible. Catalina encendió 2 velas que colocó con sumo cuidado, derritiendo cera en el suelo para pegarlas, ya que ninguna superficie era plana. Las llamas parpadeaban, creando sombras danzantes que parecían alargarse hacia ellos como dedos espectrales buscando agarrarlos. Fue entonces cuando ocurrió el primer incidente que desafió su cordura. Miguelito, que jugaba en el suelo inclinado tratando de distraerse, sacó de su bolsillo una pequeña canica de vidrio, su tesoro más preciado, la única cosa que había logrado salvar de su caja de juguetes. La soltó inocentemente sobre la madera. «No, Miguelito», exclamó Santiago sabiendo lo que pasaría, pero fue tarde. La canica no rodó simplemente hacia abajo. Aceleró con una velocidad antinatural, agresiva. El suelo no solo estaba inclinado, parecía tener una atracción magnética hacia la esquina más baja y oscura de la sala, donde las sombras se acumulaban densas como brea. La canica cruzó la habitación zumbando y golpeó el zócalo con un clic metálico,
un sonido que no correspondía a la madera podrida, y luego, silencio absoluto. «Se fue», dijo el niño, con los ojos llenos de lágrimas, a punto de llorar por la pérdida de su pequeño mundo. «Iré por ella», dijo Catalina, poniéndose de pie con esfuerzo. Sus piernas temblaban por el cansancio y por el esfuerzo constante de mantener el equilibrio en aquel piso absurdo que desafiaba la estabilidad. Caminó hacia la esquina. La sensación de vértigo aumentaba con cada paso, como si la gravedad se distorsionara en ese punto específico. Sentía que la casa intentaba empujarla, tirarla hacia esa esquina maldita. Al llegar, se arrodilló. El suelo allí estaba frío, mucho más frío que en el resto de la casa, un frío que traspasaba la ropa. Pasó la mano por la madera vieja y astillada, buscando la canica de su hijo. Sus dedos rozaron algo. No era la canica. Era una ranura, una separación perfecta entre las tablas, demasiado recta y precisa para ser un accidente del tiempo o de la mala construcción. De repente, un sonido gutural emergió de las profundidades de la casa, un crujido ensordecedor que hizo vibrar los dientes de Catalina. Ella se congeló, con la mano aún en el suelo. El sonido no vino del techo, ni de las paredes azotadas por el viento. Vino de abajo, justo debajo de sus rodillas. Sintió una vibración mecánica, como si un engranaje gigante y oxidado se hubiera despertado después de 50 años de sueño profundo. «Mamá, aléjate de ahí», gritó Santiago, poniéndose de pie de un salto y abrazando a sus hermanos menores, protegiéndolos con su propio cuerpo. Catalina intentó levantarse, pero el suelo se movió bajo ella. No fue un temblor de tierra, fue algo artificial. Una sección entera del piso, un cuadrado de 2 metros por 2 metros, descendió 1 pulgada con un golpe seco. El polvo se levantó en una nube asfixiante que hizo toser a Valentina. «¡Atrás! ¡Todos atrás!», gritó ella, retrocediendo a gatas, raspándose las manos contra la madera irregular, con el pánico inyectando adrenalina en sus venas. El corazón le martilleaba contra las costillas como un pájaro atrapado. Miró fijamente el cuadrado de madera frente a ella. Por un segundo, todo quedó en silencio. Solo se oía el silbido asmático de Valentina y el goteo de la lluvia. Y entonces sucedió lo imposible. El piso no se hundió más. Se abrió. Como una mandíbula desencajada de una bestia antigua, las tablas se separaron en el medio y se deslizaron hacia los lados, ocultándose dentro de las paredes con un sistema de poleas y contrapesos ocultos que chirriaban agónicamente. Donde antes había suelo sólido, ahora había un agujero negro, una boca abierta hacia la oscuridad total. El aire que subió de allí no olía a tierra mojada ni a cimientos. Olía a papel viejo, a metal oxidado y a algo más. Algo dulce y podrido a la vez, el olor del tiempo detenido. Queridos oyentes, la situación de Catalina es desesperada. Está atrapada en una casa que parece ser una trampa mortal, con 3 hijos y un pasado violento que la persigue. Si estuvieras en sus zapatos, en medio de la nada y con el piso abriéndose a tus pies, ¿te atreverías a mirar qué hay dentro de ese agujero o huirías a la tormenta que espera afuera? No olviden dejar su me gusta, suscribirse al canal para no perderse el desenlace de esta historia y comentar desde qué ciudad o país nos están escuchando esta noche para enviarle fuerzas a nuestra protagonista. Su apoyo es vital para que Catalina siga adelante. El miedo primitivo le decía a Catalina que corriera, que no mirara atrás, que agarrara a sus hijos y saliera a la lluvia, que enfrentara el frío y el lodo antes que a lo desconocido que habitaba bajo su sala. Pero la curiosidad y una extraña intuición de madre desesperada, que busca cualquier tabla de salvación, la mantuvieron clavada en el sitio. Se acercó al borde del precipicio rectangular que se había abierto. Tomó una de las velas y, con la mano temblorosa, extendió el brazo sobre el vacío insondable. La luz de la llama apenas penetraba la negrura, pero fue suficiente para revelar algo que le heló la sangre y, al mismo tiempo, encendió una chispa de esperanza suicida en su mente. Allí abajo, a unos 3 metros de profundidad, no había tierra húmeda,
había otro piso. Un piso de baldosas de ajedrez, blanco y negro, perfectamente nivelado en total contraste con la locura inclinada de la casa de arriba. Era una habitación secreta, construida con propósito, y en el centro de ese cuarto oculto, sobre una mesa de madera pesada que parecía inamovible, descansaba un objeto que brillaba débilmente bajo la luz de la vela. Parecía un cofre, o quizás una caja fuerte antigua. Pero lo que realmente hizo que Catalina contuviera el aliento hasta el dolor no fue el tesoro potencial, sino lo que vio en la esquina de esa habitación oculta, apenas visible en la penumbra. Había una silla, y en la silla, sentado de espaldas a ella, había una figura inmóvil cubierta de polvo y telarañas. ¿Era un maniquí? ¿Un cadáver olvidado? ¿O alguien que esperaba? Santiago se acercó lentamente detrás de ella, arrastrando los pies para no resbalar. «Mamá, ¿qué es eso?», preguntó con voz ahogada por el terror. Catalina miró a sus hijos. Estaban hambrientos, sucios y aterrorizados. Luego miró al agujero de nuevo. Si allí abajo había algo de valor, podría ser la salida, la forma de pagarle a Rogelio y librarse de la amenaza de muerte. La forma de comprar medicinas para Valentina. Pero si era una trampa, sería su tumba definitiva. «Quédense aquí. No se muevan de la zona alta», ordenó Catalina, con una determinación que no sentía, pero que debía fingir. «Voy a bajar». «No», gritó Valentina, empezando a toser violentamente por la angustia, pero Catalina ya estaba buscando la cuerda vieja y gruesa que había visto en el cobertizo al entrar. La decisión estaba tomada. La casa chueca había revelado su garganta, y la viuda estaba dispuesta a entrar en ella por el bien de sus hijos. Lo que no sabía Catalina era que al bajar a ese sótano oculto, no solo descubriría un secreto arquitectónico de un loco, sino que despertaría una cadena de eventos que atraería a la misma muerte hacia su puerta. Mientras ataba la cuerda a una viga maestra que parecía lo único sólido del lugar, un relámpago iluminó el exterior a través de la ventana rota, y por un breve segundo, Catalina creyó ver dos puntos de luz lejanos, los faros de una camioneta subiendo lentamente por el camino de la colina. Rogelio no estaba tan lejos como ella creía, y el tiempo se acababa. Con la cuerda en la mano y el terror atascado en la garganta, Catalina se descolgó hacia la oscuridad, mientras el piso de arriba crujía amenazadoramente, como si la casa estuviera tomando aire antes de cerrarse y sepultarla para siempre en las entrañas de su misterio. El descenso hacia las entrañas de la casa chueca no fue solo un movimiento físico, sino un viaje hacia una época olvidada. La cuerda de cáñamo quemaba las palmas de Catalina mientras se deslizaba centímetro a centímetro, alejándose de los rostros pálidos de sus hijos que se asomaban por el borde del abismo rectangular. Arriba, la tormenta era un caos de ruido y furia. Abajo, en cambio, reinaba un silencio sepulcral, denso y pesado como una losa de mármol. Cuando sus botas tocaron finalmente el suelo, una sensación de irrealidad la invadió. Sus pies se posaron sobre una superficie plana, perfectamente nivelada. Después de horas luchando contra la gravedad distorsionada de la planta superior, la rectitud de aquel sótano oculto le provocó un mareo inverso, una náusea nacida de la repentina normalidad geométrica. Alzó la vela, cuya llama temblaba violentamente, luchando por no extinguirse ante el aire viciado que llevaba encerrado allí medio siglo. La luz dorada lamió las paredes de piedra, revelando estanterías repletas de planos arquitectónicos amarillentos y herramientas de dibujo cubiertas de óxido. Pero la atención de la viuda fue atraída irremediablemente hacia el centro de la habitación, donde la figura sentada en la silla aguardaba su visita. Con el corazón latiendo en la garganta, Catalina avanzó. El aire olía a moho y a ropa vieja. Al acercarse, la luz reveló la verdad macabra que sus ojos se negaban a procesar desde la altura. No era un maniquí, era un esqueleto. Los restos de un hombre vestido con un traje de lino que alguna vez fue blanco y elegante, ahora gris por el polvo de las décadas. El cuerpo estaba seco,
momificado por el microclima estanco de la cámara. Sus cuencas vacías miraban fijamente hacia la pared opuesta, donde un mapa gigante de la región estaba clavado con chinches rojos. Sobre el regazo de aquel guardián eterno descansaba un libro encuadernado en cuero negro y una llave de hierro forjado con una cabeza en forma de león. Catalina tragó saliva, sintiendo que profanaba un templo sagrado y maldito a la vez. Con dedos temblorosos, tomó el libro. Al abrirlo, las páginas crujieron como hojas secas de otoño. Era una bitácora. La letra, cursiva y frenética, pertenecía a un tal Baltasar, el arquitecto original de la propiedad. Leyó las últimas entradas, escritas con una tinta que parecía haberse desvanecido con el dolor del autor. 4 de octubre de 1972. La construcción está terminada. El mundo cree que soy un incompetente, que fallé en los cálculos de los cimientos. Estúpidos. La inclinación es perfecta. La casa es una cerradura gigante y solo el peso correcto en el lugar correcto abre la puerta. He escondido el botín aquí. Nadie buscará el oro del Banco Nacional en la casa del arquitecto loco. Es mi penitencia y mi tesoro. Moriré aquí, vigilando, asegurándome de que nadie indigno posea lo que manché con sangre. Catalina cerró el diario de golpe. El aire se le escapó de los pulmones. ¿El oro del Banco Nacional? Recordaba las historias que los ancianos del pueblo contaban en susurros sobre un robo legendario que nunca se resolvió, donde un camión blindado desapareció sin dejar rastro en la sierra. Miró la llave en su mano y luego dirigió la vista hacia el objeto que había visto desde arriba, la caja fuerte de metal reforzado en la esquina. No era un simple contenedor, era una bestia de acero. La viuda se acercó, sintiendo el peso de la responsabilidad y la codicia luchando en su interior. Insertó la llave en la cerradura. El mecanismo ofreció resistencia, oxidado por el tiempo, pero con un gruñido metálico, giró. Un clic sonoro resonó en la habitación, amplificado por el silencio. Levantó la pesada tapa. El resplandor fue casi cegador, incluso con la pobre luz de la vela. No había billetes podridos, había lingotes. 12 barras de oro puro, apiladas ordenadamente, brillando con una lujuria inalterable, indiferentes al paso del tiempo y a la muerte de su dueño. Era una fortuna incalculable, dinero suficiente para pagar la deuda de Rogelio 100 veces, para comprar una mansión, para curar a Valentina, para darle a Santiago y Miguelito un futuro de reyes. Catalina extendió la mano, hipnotizada, y tocó el metal frío. Era la salvación, era el milagro por el que había rezado. Pero en el mundo de Catalina, los milagros siempre venían con un precio terrible. ¡Mamá! El grito de Santiago desde arriba rompió el hechizo como un cristal estallando. Catalina levantó la vista hacia el cuadrado de oscuridad que era su única salida. El sonido de la tormenta había cambiado. Ya no era solo lluvia y viento. Había golpes, golpes brutales, rítmicos y violentos contra la puerta principal de la casa. «¡Mamá! Alguien está rompiendo la puerta», gritó Valentina, su voz desgarrada por el llanto y la tos. El terror sustituyó a la euforia en una fracción de segundo. Catalina guardó la llave en su bolsillo y agarró uno de los lingotes. Pesaba demasiado. No podía subir con todo eso, no ahora. «¡Suban a los muebles!», gritó ella desde el fondo del agujero. «¡Escóndanse! Abran, sé que están ahí, ratas asquerosas». La voz que se filtró desde el exterior no pertenecía a un fantasma, sino a un demonio muy real. Era Rogelio. Había seguido las huellas en el barro. Había venido a cobrar o a ejecutar. Catalina corrió hacia la cuerda. Tenía que subir, tenía que proteger a sus cachorros, pero cuando agarró el cabo de cáñamo y tiró para impulsarse, el mecanismo que había abierto el piso emitió un gemido siniestro. La casa, sensible al movimiento y al cambio de peso provocado por su interacción con la caja fuerte, reaccionó. El agujero comenzó a cerrarse. Las tablas del piso de arriba empezaron a deslizarse de nuevo hacia el centro. «¡No, no, no!», sollozó Catalina, trepando frenéticamente por la cuerda. Arriba, el estruendo de la madera astillándose anunció el fin de la barrera entre sus hijos y el monstruo. La puerta principal de la casa chueca cedió.
«Santiago, corre», aulló Catalina quedando a medio camino, colgando en el vacío mientras la abertura se estrechaba sobre su cabeza. Desde su posición precaria, vio como la puerta de entrada volaba en pedazos. Una silueta corpulenta y empapada irrumpió en la sala inclinada, recortada por los relámpagos. Rogelio entró con una linterna táctica potente que cortó la oscuridad como una espada de luz. Llevaba una barra de hierro en la mano. Sus botas llenas de lodo dejaron marcas negras en el suelo inclinado. «Vaya, vaya», bramó el hombre, su voz retumbando en la estructura hueca. «Así que aquí es donde se esconde la basura». Los niños gritaron. Santiago empujó a Valentina y a Miguelito detrás del viejo sofá que se deslizaba peligrosamente por la pendiente del salón. «Déjanos en paz», gritó el niño de 12 años, lanzando un zapato viejo contra el intruso. Rogelio se rió, una risa seca y cruel. «¿Dónde está tu madre, mocoso? Sé que no vino volando». Catalina, suspendida en la oscuridad bajo el suelo, contuvo la respiración. Si gritaba, revelaría su posición y el tesoro. Si no lo hacía, sus hijos estaban a merced de un asesino. El agujero se detuvo momentáneamente, dejando una brecha de apenas 50 centímetros. Podía ver las botas de Rogelio avanzando con dificultad por el piso torcido. El hombre resbaló levemente, maldiciendo la arquitectura infernal. «Esta casa es una porquería igual que la vida de tu padre», escupió Rogelio golpeando la pared con la barra de hierro. «Sal, Catalina. Sé que me escuchas. Si no sales en 3 segundos, voy a empezar a cobrarme la deuda con lo que más te duele». El haz de luz de Rogelio barrió la habitación y se detuvo en el agujero del suelo. Catalina apagó su vela de un soplo desesperado, sumiéndose en la negrura total del sótano. Se pegó contra la pared de piedra, rezando para que la oscuridad fuera suficiente manto. «¿Qué tenemos aquí?», murmuró Rogelio, acercándose al borde de la abertura. «Parece que la casa tiene secretos». El villano se inclinó sobre el agujero. Catalina podía oír su respiración agitada justo encima de ella. Estaba atrapada. Abajo, un esqueleto y una fortuna inútil. Arriba, un verdugo. Y en medio, una madre dispuesta a convertirse en una bestia para sobrevivir. Recordó lo que había leído en la bitácora del arquitecto. La casa es una trampa. Quizás, solo quizás, esa trampa no era para ella. Catalina miró hacia arriba, a la cara iluminada desde abajo por la linterna de Rogelio. Sus ojos se encontraron por una fracción de segundo. La sorpresa en el rostro del hombre fue evidente. «Ahí estás, bruja», sonrió Rogelio, mostrando unos dientes amarillentos. «¿Qué escondes ahí abajo? ¿El dinero que me robó tu marido?». Antes de que pudiera responder, Santiago, impulsado por un coraje nacido del pánico absoluto, salió de su escondite. «Aléjate de ella», gritó el niño y se lanzó contra las piernas de Rogelio. El impacto fue débil para un hombre de ese tamaño, pero en la casa chueca la física era traicionera. El empujón, combinado con la inclinación de 15 grados y las botas mojadas de barro, fue suficiente. Rogelio perdió el equilibrio. Sus brazos se agitaron en el aire buscando un asidero que no existía. Cayó pesadamente de espaldas, deslizándose por el suelo encerado hacia la pared más baja, lejos del agujero. El golpe de su cabeza contra el zócalo sonó como un melón partiéndose. «¡Sube, mamá! ¡Ahora!», gritó Santiago extendiendo su mano pequeña hacia la abertura. Catalina no lo pensó 2 veces. Trepó los últimos metros con una fuerza sobrehumana, ignorando el dolor en sus manos sangrantes. Se impulsó por el borde y rodó sobre el piso inclinado de la sala, abrazando a su hijo. Pero la pesadilla no había terminado. Rogelio se estaba levantando, aturdido, con un hilo de sangre bajando por su frente. La caída lo había enfurecido más, y lo peor estaba por suceder. El mecanismo del suelo, confundido por los movimientos bruscos y los golpes, comenzó a vibrar. La casa entera emitió un lamento profundo. Los cimientos, podridos y asentados sobre lodo inestable, empezaron a ceder de verdad. No era el mecanismo de apertura esta vez, era el colapso. La casa chueca estaba empezando a deslizarse colina abajo.
Sujétense de algo, susurró Catalina, mirando a Rogelio, quien se ponía de pie tambaleándose, con la mirada de un animal rabioso. Esto apenas comienza. El suelo se inclinó 5 grados más de golpe. Muebles invisibles en la oscuridad chocaron contra las paredes. Rogelio rugió y cargó contra ellos, pero el piso se convirtió en un tobogán mortal. La lucha por la supervivencia se transformó en una danza macabra sobre una plataforma inestable, donde un paso en falso significaba caer al vacío del agujero aún abierto o ser aplastado por la casa misma. Catalina se puso delante de sus hijos, empuñando el único arma que tenía, el pesado lingote de oro que, sin darse cuenta, no había soltado en su ascenso. El brillo del oro captó la atención de Rogelio, deteniéndolo en seco. «Eso es mío», gruñó él, olvidando el dolor y la tormenta. La codicia era más fuerte que el instinto de supervivencia. «Ven por él», desafió Catalina, retrocediendo hacia la ventana rota que daba al precipicio. «Ven y tómalo, si la casa te deja». El desafío de Catalina resonó en la sala inclinada como un trueno más de la tormenta que devoraba la noche. «Ven por él, si la casa te deja». La frase colgó en el aire viciado, cargada de una promesa de violencia que sorprendió a la propia viuda. Sus dedos, blancos por la presión, se aferraban al lingote de oro como si fuera la mano de Dios. Rogelio, a 3 metros de distancia, parecía un oso herido y confundido. La sangre le nublaba un ojo, pero el otro estaba fijo en el metal precioso con una intensidad febril. La codicia tiene el poder de anular el dolor, y en ese momento Rogelio no sentía el golpe en su cabeza, ni el vértigo de la estructura que crujía. Solo sentía el hambre de poseer. Dio un paso vacilante hacia adelante, usando la barra de hierro como bastón para no resbalar en el piso que ahora tenía una inclinación de 20 grados. «Dame eso, Catalina», gruñó, su voz rasposa compitiendo con el aullido del viento que entraba por la puerta destrozada. «Dame el oro y tal vez deje que tus mocosos vivan para contarlo». Era una mentira, y ambos lo sabían. Los hombres como Rogelio no dejan cabos sueltos, y mucho menos testigos de un crimen en una casa aislada. Catalina retrocedió un paso, chocando suavemente contra el cuerpo tembloroso de Santiago. Atrás, susurró sin mover los labios: «Suban las escaleras, vayan al ático». «Pero mamá», protestó el niño. «Ahora», siseó ella con ferocidad. Santiago agarró a Valentina y a Miguelito, y aprovechando su bajo centro de gravedad, comenzaron a gatear hacia la escalera que llevaba al segundo piso, aferrándose a los rodapiés para no deslizarse hacia Rogelio. El villano intentó interceptarlos, lanzando un golpe lateral con su barra de hierro, pero el movimiento brusco en la superficie inestable lo traicionó. Sus botas resbalaron en una mancha de humedad, y tuvo que clavar la barra en el suelo de madera para no caer de bruces. Ese segundo de torpeza fue todo lo que Catalina necesitaba. No huyó, atacó. Impulsada por la furia de años de humillaciones y miedo, se lanzó hacia adelante, aprovechando la pendiente a su favor. Se convirtió en un proyectil humano. Rogelio apenas tuvo tiempo de levantar la vista antes de que el lingote de oro, sostenido con ambas manos por la viuda, impactara contra su hombro derecho. El crujido del hueso fue audible, un sonido seco y repugnante. Rogelio aulló de dolor y soltó su arma, retrocediendo y chocando violentamente contra la pared lateral. Catalina cayó al suelo por la inercia del golpe, rodando hasta detenerse cerca del agujero que aún bostezaba en el centro de la sala. El lingote se le escapó de las manos y se deslizó tintineando alegremente hasta perderse en la oscuridad del sótano secreto. «¡Maldita loca!», gritó Rogelio, sujetándose el hombro destrozado. Su rostro era una máscara de odio puro. Con la mano izquierda sacó una navaja automática de su bolsillo. La hoja brilló con malicia bajo los relámpagos. «Ya no me importa el dinero. Te voy a abrir en canal aquí mismo». La casa respondió a la amenaza. Un estruendo profundo, como el rugido de un leviatán despertando, sacudió los cimientos. La inclinación aumentó bruscamente. Muebles viejos que habían permanecido estáticos durante décadas se soltaron de sus anclajes invisibles. Una vieja vitrina se volcó,
y se deslizó hacia Rogelio, obligándolo a saltar hacia un lado para evitar ser aplastado. La estructura estaba colapsando. La lluvia había erosionado la tierra bajo los pilares principales, y la casa chueca estaba empezando su descenso final hacia el valle. Catalina aprovechó el caos para gatear hacia la escalera. Sus uñas se clavaban en la madera astillada, buscando tracción desesperadamente. Subió los primeros peldaños a 4 patas, sintiendo el aliento de la muerte en sus talones. Rogelio, recuperado de la sorpresa, comenzó a subir tras ella, ignorando el dolor, movido únicamente por el instinto asesino. Era más lento ahora, pero implacable. Catalina llegó al rellano del segundo piso. Allí la inclinación era aún peor. El pasillo parecía un túnel de feria diseñado para desorientar. Entró en la primera habitación, donde sus hijos se habían refugiado. Era el antiguo dormitorio principal. Empujó un armario pesado frente a la puerta para bloquearla, pero sabía que era una defensa temporal. El mueble se deslizaba solo por la pendiente, alejándose de la puerta en lugar de bloquearla. Tuvo que calzarlo con una silla rota. «Mamá, la casa se mueve», lloró Valentina, abrazada a Miguelito en un rincón. «Sí, mi amor, lo sé. Escúchenme bien», dijo Catalina, arrodillándose frente a ellos. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero su voz era firme acero. «Necesito que sean valientes, más valientes que nunca. Vamos a salir de esta, pero tienen que hacer exactamente lo que yo diga». Miró a Santiago. «Hijo, busca en esa ventana. ¿Ves el roble grande afuera? Sus ramas están cerca». Santiago corrió a la ventana y miró a través del vidrio sucio. «Sí, mamá, pero está lejos y se mueve mucho por el viento. Es nuestra única salida», sentenció Catalina. «Si bajamos por la escalera, él nos matará. Si nos quedamos aquí, la casa nos aplastará». Un golpe brutal sacudió la puerta de la habitación. Rogelio estaba al otro lado. «¡Abre, Catalina! ¡No puedes esconderte!». El armario tembló y se desplazó unos centímetros. La madera de la puerta comenzó a astillarse bajo las patadas del hombre. Catalina miró alrededor buscando algo, cualquier cosa. Sus ojos se posaron en un extraño mecanismo de poleas en el techo de la habitación. Recordó los planos que vio fugazmente abajo. El arquitecto loco había diseñado cada habitación con trampas o salidas de emergencia. Siguió las cuerdas con la mirada hasta una palanca disimulada en el marco de la ventana. ¿Sería una salida o una trampa mortal? No había tiempo para dudar. El panel de la puerta se rompió y la mano ensangrentada de Rogelio entró buscando el pomo. Catalina corrió hacia la ventana y tiró de la palanca con todas sus fuerzas. Se oyó un chasquido metálico, seguido del sonido de cadenas corriendo a gran velocidad. No se abrió una puerta secreta. En su lugar, el suelo de la habitación, justo frente a la entrada, se inclinó repentinamente hacia arriba, creando una rampa inversa, una barrera física. Al mismo tiempo, el techo sobre la cabeza de Rogelio en el pasillo se desprendió. Una lluvia de escombros y vigas viejas cayó sobre el atacante, sepultándolo bajo una nube de polvo y yeso. Los gritos de Rogelio fueron silenciados momentáneamente por el derrumbe. Catalina no perdió un segundo. Abrió la ventana de par en par. El viento helado y la lluvia entraron violentamente, empapando la habitación en segundos. Las ramas del viejo roble se agitaban como brazos desesperados a 2 metros de distancia. «Voy a saltar primero para atraparlos», gritó sobre el vendaval. «No, mamá, es muy peligroso», gritó Santiago. «No hay opción, hijo». Catalina se subió al alféizar. El vacío bajo ella era una boca negra. La casa crujió de nuevo y se inclinó aún más. Ahora la ventana estaba casi horizontal mirando al suelo. Saltó. Sus manos aferraron la corteza rugosa y mojada de una rama gruesa. El impacto le sacó el aire y casi la hace soltarse, pero se aferró con la fuerza de la desesperación. Se balanceó y logró asegurar las piernas alrededor del tronco. «Santiago, pásame a Miguelito». Desde la habitación, Santiago levantó a su hermano pequeño. El niño lloraba histéricamente. «Vamos, Miguelito, vuela hacia mamá», le animó su hermano. Con un esfuerzo supremo, Santiago lanzó al niño hacia el vacío. Catalina estiró los brazos, ignorando el dolor en sus hombros,
y atrapó al pequeño en el aire, apretándolo contra su pecho. Lo aseguró contra el tronco del árbol. «Ahora tú, Valentina». La niña asmática estaba paralizada por el miedo en el borde de la ventana. «No puedo respirar», jadeaba. «Salta, Valentina, salta o morimos», gritó Catalina. En ese instante, los escombros en la puerta de la habitación se movieron. Una mano ensangrentada surgió de entre la madera rota. Rogelio no estaba muerto. Estaba furioso y se arrastraba hacia el interior de la habitación como una cucaracha indestructible. Valentina vio al monstruo y el terror fue mayor que el asma. Cerró los ojos y saltó al vacío. Catalina la atrapó por la chaqueta, casi perdiendo el equilibrio, pero logró izarla hasta la seguridad precaria de la rama. Solo faltaba Santiago. El niño se subió al alféizar. Rogelio ya estaba dentro de la habitación, cojeando, con la cara cubierta de sangre y polvo blanco, pareciendo un espectro. «Ven aquí, mocoso», rugió, lanzándose hacia la ventana. Santiago miró a su madre, luego al monstruo, y saltó. Pero Rogelio fue rápido. Su mano logró agarrar el tobillo de Santiago en el aire. El niño quedó colgando, suspendido entre la salvación y el abismo, gritando mientras la lluvia golpeaba su rostro. Catalina miró con horror. Estaba demasiado lejos para alcanzarlo sin soltar a los otros dos. «¡Suéltalo!», gritó ella con una voz que no parecía humana. Rogelio sonrió, una mueca grotesca bajo la luz de un relámpago. «Si yo caigo, él viene conmigo», susurró el villano. La casa dio una sacudida final. Las raíces del roble crujieron. La estructura de la casa se estaba separando de la ladera, definitivamente. Catalina tenía que tomar una decisión imposible en una fracción de segundo. El tiempo se dilató, estirándose como un chicle bajo la tensión insoportable del momento. Santiago oscilaba en el vacío, un péndulo de carne y hueso suspendido entre la salvación materna y la condena del verdugo. La lluvia, indiferente al drama humano, azotaba sus rostros, mezclándose con las lágrimas y el sudor frío del terror. La mano de Rogelio, una garra mugrienta y ensangrentada, se cerraba con fuerza inhumana alrededor del tobillo del niño. El villano no tiraba para subirlo, sino para arrastrarlo con él hacia el infierno de madera que se desmoronaba. Sus ojos inyectados en sangre brillaban con una malicia que trascendía la locura. Era la pura maldad de quien prefiere destruir a perder. «¡Patea, Santiago! ¡Patea con tu otra pierna!», gritó Catalina, su voz desgarrándose en un alarido que compitió con el trueno. Ella no podía soltar el tronco del árbol. Si lo hacía, Valentina y Miguelito caerían al abismo. Estaba encadenada por el amor a sus hijos menores, impotente para alcanzar al mayor. El chico, mareado por la sangre que se agolpaba en su cabeza y el vaivén frenético, escuchó la orden de su madre como si viniera de otro mundo. Su instinto de supervivencia, ese fuego primitivo que todos llevamos dentro, se encendió. Flexionó la pierna libre, la izquierda, y con un gruñido de esfuerzo adolescente lanzó una patada ciega hacia arriba. La suela de su zapatilla embarrada conectó con precisión brutal. No golpeó la cara de Rogelio, sino su hombro derecho, el mismo que Catalina había destrozado momentos antes con el lingote de oro. El aullido de Rogelio fue inhumano. El dolor agudo, punzante y eléctrico recorrió su cuerpo, anulando momentáneamente la orden de su cerebro de mantener el agarre. Sus dedos se abrieron espasmódicamente. Fue solo un segundo, una fracción de tiempo, pero fue suficiente. El tobillo de Santiago se deslizó libre, dejando al hombre con nada más que aire y lluvia en su mano. «Agárrate», bramó Catalina, estirando su propio cuerpo hasta el límite de sus articulaciones. Santiago, liberado de la gravedad del villano pero aún a merced de la caída, agitó los brazos desesperadamente. Sus dedos rozaron una rama secundaria, más delgada y flexible, que crujió bajo su peso pero aguantó. Quedó colgando, jadeando, con los pies pataleando en el vacío, a solo 2 metros de la ventana que ahora se alejaba, porque la casa chueca había terminado su espera. Liberada del peso de la lucha y con los cimientos finalmente vencidos por el torrente de lodo que bajaba de la montaña, la estructura emitió un sonido final,
un quejido largo y triste de madera moribunda. Cra-a-a-ca. Las últimas vigas que la anclaban a la roca madre se partieron como palillos. La vivienda no se derrumbó sobre sí misma, se soltó. Comenzó a deslizarse ladera abajo, lenta y majestuosamente al principio, como un barco siendo botado al mar, ganando velocidad con cada metro que la gravedad reclamaba. Desde su refugio precario en el roble, la familia observó la escena con una mezcla de horror y fascinación hipnótica. La ventana iluminada del dormitorio, por donde acababan de escapar, se convirtió en una pantalla de cine macabra. A través del marco roto, vieron a Rogelio. El hombre intentaba ponerse de pie, pero la inclinación del piso cambió violentamente de 20 a 45 grados. Cayó rodando hacia el fondo de la habitación, chocando contra las paredes, convertido en un muñeco de trapo dentro de una caja de zapatos gigante que se precipitaba hacia la oscuridad del valle. Sus gritos se desvanecieron rápidamente, tragados por el estruendo de la tierra en movimiento y el crujir de la estructura deslizándose sobre el fango. La luz de las velas dentro de la casa parpadeó una última vez y se extinguió, dejando que la oscuridad devorara al edificio mientras descendía hacia el abismo, llevándose consigo al arquitecto muerto en el sótano, la fortuna en oro y al monstruo que los había cazado. El árbol se mueve!», gritó Valentina sacando a Catalina de su trance. Era cierto. El roble centenario, testigo mudo de la tragedia, estaba sufriendo las consecuencias del deslizamiento de tierra provocado por el desprendimiento de la casa. Las raíces, expuestas y tensas, empezaron a chasquear bajo la tierra reblandecida. El árbol se inclinaba peligrosamente hacia el mismo precipicio que se había tragado su hogar. «Santiago, sube, rápido», urgió Catalina. El mayor de los hermanos trepó por la rama flexible con una agilidad nacida del pánico, alcanzando el tronco principal donde su madre y hermanos se aferraban como koalas aterrorizados bajo la tormenta. «Tenemos que saltar a la ladera», dijo Catalina, señalando hacia la parte alta del terreno donde la tierra parecía firme y cubierta de matorrales espinosos. «A la cuenta de 3, yo lanzo a Miguelito y tú saltas con Valentina. 1, 2, 3. Con una fuerza que no sabía que tenía, Catalina arrojó al pequeño Miguelito hacia los arbustos seguros. El niño aterrizó sobre un lecho de hojas mojadas y barro, llorando pero a salvo. Santiago tomó la mano de su hermana y saltaron juntos, aterrizando torpemente en el lodo, rodando para disipar el impacto. Catalina fue la última. Saltó justo cuando el roble emitía un gemido final. Sus botas resbalaron en el borde del talud y por un momento sus manos arañaron el vacío, sintiendo cómo la tierra se desmoronaba bajo su pecho. «¡Mamá!», gritaron los 3 niños al unísono. Santiago se arrastró por el barro y agarró la muñeca de su madre. Valentina se unió, tirando de la chaqueta de Santiago. Juntos, formando una cadena humana de amor y desesperación, lograron arrastrar a Catalina hacia la seguridad del terreno firme, lejos del borde que se desmoronaba. Quedaron tendidos en el suelo, jadeantes, empapados, cubiertos de lodo de pies a cabeza, mientras la lluvia lavaba sus heridas superficiales, pero no el trauma de sus almas. Abajo, en la oscuridad del valle, se escuchó un estruendo colosal, seguido de un silencio sepulcral. La casa chueca había llegado al final de su viaje. Se había estrellado contra las rocas del fondo del cañón. Catalina se incorporó lentamente, abrazando a sus 3 hijos en un solo bloque, protegiéndolos con su cuerpo tembloroso. Miró hacia abajo, hacia la nada negra donde había desaparecido su pesadilla y su esperanza financiera. «Se acabó», susurró Santiago temblando. «Se murió. Rogelio se murió». Catalina asintió besando la frente sucia de su hijo. «Sí, se acabó. Estamos vivos. Eso es lo único que importa». Pero la noche tenía otros planes. La calma fue interrumpida por un sonido que no pertenecía a la naturaleza. No era un trueno, ni el viento, ni el asentamiento de la tierra. Era un sonido mecánico, un pitido rítmico, débil pero constante,
que venía de la mochila raída que Catalina había logrado mantener colgada a su espalda durante toda la odisea. Bip, bip, bip. Extrañada y con el corazón acelerado nuevamente, Catalina se quitó la mochila y la abrió con manos torpes por el frío. Rebuscó entre la ropa mojada y las pocas latas de comida. Sus dedos tocaron algo duro y frío en el fondo, envuelto en un trapo viejo que ella no recordaba haber puesto ahí. Lo sacó. No era un aparato electrónico. El sonido no venía de la mochila. Se dio cuenta con horror. Venía de su propio bolsillo de la chaqueta, donde había guardado algo instintivamente antes de subir del sótano, algo que en su pánico había olvidado por completo. Metió la mano en su bolsillo empapado y sacó el objeto. Era un reloj de bolsillo antiguo, de oro macizo, que había tomado de la mesa del arquitecto junto con la llave. Pero el reloj no hacía ruido. El sonido venía de más lejos, de abajo, del valle. El eco engañoso de la montaña había jugado con sus sentidos. Se acercó al borde del precipicio con cuidado. Allá abajo, entre los restos destrozados de la casa, algo parpadeaba. Una luz roja, intermitente, y el sonido se hacía más claro. Bip, bip, bip. Era una señal de rastreo. Entonces lo comprendió. La fortuna del arquitecto, el oro robado, no estaba solo escondido, estaba balizado. Alguien, hace 50 años, o quizás más recientemente, había activado un sistema de localización. Y ahora que la casa se había destruido y el cofre de plomo probablemente se había abierto con el impacto, la señal estaba libre. «Mamá, mira allá», susurró Valentina, señalando hacia el camino de acceso que serpenteaba por la otra ladera de la montaña. A través de la cortina de lluvia se veían luces. No una camioneta solitaria como la de Rogelio. Eran 3 vehículos todoterreno, con barras de luces potentes en el techo, subiendo a toda velocidad hacia donde ellos estaban. No eran la policía. La policía usaba sirenas y luces azules. Estas luces eran blancas y amarillas, de búsqueda. «Vienen por el oro», dijo Catalina, sintiendo un frío nuevo, más profundo que el de la lluvia. Rogelio no era el único que buscaba esto. El peligro no había muerto con el villano. Solo había cambiado de rostro. Estaban solos, en medio de la nada, sin casa, sin refugio, y un grupo de desconocidos armados se dirigía hacia la zona del accidente, justo debajo de ellos. Y lo peor de todo, Catalina todavía tenía la llave del cofre en su bolsillo, y esa llave, al examinarla bajo la luz de un relámpago, tenía una inscripción grabada que brillaba ominosamente: «Propiedad del Cartel del Norte». El horror de la situación cayó sobre ella como una losa. No habían robado un banco. El arquitecto le había robado a la mafia. Y la mafia nunca olvida una deuda, ni pierde su oro. «Tenemos que movernos», dijo Catalina, poniéndose de pie y levantando a Miguelito. «No podemos estar aquí cuando lleguen». «¿A dónde vamos, mamá?», preguntó Santiago mirando las luces que se acercaban como ojos de lobos hambrientos. «Al bosque», respondió ella mirando la espesura negra que se extendía hacia la cima de la montaña. «Hacia arriba, donde los coches no pueden seguirnos». Pero antes de que pudieran dar el primer paso hacia la seguridad de los árboles, una mano surgió del borde del precipicio, agarrando el tobillo de Catalina. Una mano cubierta de barro y sangre, con los dedos doblados en ángulos antinaturales. Un jadeo ronco subió desde el abismo. Rogelio no estaba muerto, o al menos su odio se negaba a morir. Había sido despedido de la casa antes del impacto final, quedando atrapado en unas raíces salientes a pocos metros bajo el borde. Estaba destrozado, su cuerpo era una ruina, pero sus ojos seguían fijos en ella. «Tú», graznó el hombre, escupiendo sangre negra, «tú no te vas a ir con mi retiro». Catalina miró la mano que la sujetaba. Miró a sus hijos aterrorizados. Miró las luces de los coches acercándose. Algo se rompió dentro de ella. Ya no era la viuda asustada. Ya no era la víctima. Levantó su bota pesada de montaña. Miró a Rogelio a los ojos y por primera vez en su vida sintió el poder absoluto de quien no tiene nada que perder. «Tu retiro está en el infierno»,
dijo Catalina, y pisó. El crujido de los huesos de la mano de Rogelio bajo la bota de Catalina fue el punto final de una pesadilla y el comienzo de otra. El villano no gritó esta vez, simplemente desapareció, tragado por la gravedad y la oscuridad, su cuerpo golpeando las rocas salientes en un descenso macabro hacia el mismo destino que la casa que tanto codiciaba. Catalina no se permitió ni un segundo de alivio. La adrenalina que inundaba sus venas era ahora un veneno frío y calculador. Abajo, en el valle, los faros de los vehículos todoterreno cortaban la noche como bisturíes de luz, iluminando los restos astillados de la casa chueca, que yacían esparcidos como el cadáver de un gigante de madera. «¡Arriba! ¡Al bosque! ¡Ahora!», ordenó Catalina girándose hacia la pendiente fangosa. Santiago cargó a Miguelito en su espalda, ignorando el ardor en sus propios músculos. Valentina, pálida como la cera, se agarraba la mano de su madre con una fuerza desesperada. El asma le cerraba la garganta. Cada respiración era un silbido agudo que sonaba demasiado fuerte en el silencio del bosque. La lluvia, lejos de amainar, caía con una violencia bíblica, convirtiendo el suelo en una trampa de lodo resbaladizo que intentaba arrastrarlos de vuelta hacia el peligro. No habían avanzado más de 50 metros entre los pinos y matorrales espinosos, cuando el sonido de motores potentes se detuvo abruptamente allá abajo. Se escucharon portazos. Voces de mando secas y militares ladraron órdenes que el viento llevó hasta los oídos de la familia fugitiva. Catalina empujó a sus hijos detrás de un afloramiento de roca gris y se asomó con cautela entre la maleza. Lo que vio le heló la sangre más que el agua de lluvia. No eran rescatistas, no eran policías, eran 6 hombres vestidos con ropa táctica negra, armados con fusiles de asalto que brillaban bajo las luces de los faros. Se movían con una precisión letal, rodeando los escombros de la casa. Uno de ellos, un hombre alto con una boina roja, dirigía la operación. No les importaba si había sobrevivientes humanos, buscaban una sola cosa. 2 de los hombres usaron barras de metal para apalancar una viga maestra destrozada, revelando lo que había sobrevivido intacto al derrumbe: la caja fuerte blindada del arquitecto. El cubo de acero negro yacía semienterrado en el fango, inmaculado, desafiante. Catalina sintió el peso de la llave de hierro en su bolsillo. Era una condena de muerte. Si esos hombres la encontraban con la llave, los matarían sin dudarlo. Pero si la tiraba, perdía su única moneda de cambio. «¡Comandante!», gritó uno de los hombres de abajo. «La caja está sellada. El sistema biométrico y mecánico está activo». El hombre de la boina roja se acercó, inspeccionando el objeto. Golpeó el metal con la culata de su arma. «El viejo loco diseñó esto para resistir una bomba nuclear», dijo el líder, su voz amplificada por la acústica del cañón. «Necesitamos la llave maestra. El escáner muestra que el mecanismo interno tiene viales de ácido. Si intentamos taladrarla o volarla, el ácido destruirá el contenido en segundos. El oro se fundirá y se perderá entre los escombros». Catalina se tapó la boca para ahogar un grito. El arquitecto Baltasar no solo había escondido el oro, lo había asegurado con una trampa final. Sin la llave que ella tenía, el tesoro era inalcanzable. «Rastreen la zona», ordenó el comandante, levantando la vista hacia la montaña, justo hacia donde ellos estaban escondidos. Alguien activó el mecanismo arriba antes de que la casa cayera. Las huellas térmicas todavía deben estar frescas. Suelten a los perros. El ladrido furioso de 2 pastores alemanes rompió la noche. Catalina sintió que el pánico amenazaba con paralizarla, pero miró a Valentina, quien luchaba por respirar, y a Miguelito, que temblaba de frío. No podía correr más. No con una niña asmática y un niño pequeño en un terreno imposible. Los perros los alcanzarían en menos de 5 minutos. La huida había terminado, ahora solo quedaba la estrategia. «Santiago», susurró ella, agarrando a su hijo mayor por los hombros y mirándolo fijamente a los ojos. «Escúchame bien. Vas a tomar a tus hermanos y te vas a esconder en esa grieta de allá arriba detrás del roble caído. No salgan, no hagan ruido, pase lo que pase.
Tápale la boca a Valentina si tose. ¿Y tú qué vas a hacer, mamá?, preguntó el chico, con lágrimas mezclándose con la lluvia en sus mejillas. Voy a terminar con esto. Sin dar tiempo a protestas, Catalina empujó a sus hijos hacia la oscuridad más profunda del bosque y se quedó sola detrás de la roca. Sacó la llave del bolsillo. Era pesada, fría, con la cabeza de león rugiendo en silencio. Respiró hondo, llenando sus pulmones de aire húmedo y valor suicida. Se puso de pie, saliendo de su escondite, y caminó hasta el borde del precipicio que daba al valle, exponiéndose a la vista de todos. ¡Hey!, gritó con todas sus fuerzas, su voz desgarrada rompiendo el estruendo de la tormenta. Abajo, las linternas se giraron al unísono hacia ella. Los perros ladraron con más furia, tirando de sus correas hacia la pendiente. El comandante alzó la mano ordenando silencio. Un haz de luz potente la cegó momentáneamente, convirtiéndola en un blanco perfecto. «No disparen», ordenó el líder. «Podría tenerla». Catalina levantó la mano derecha en alto. Un relámpago oportuno iluminó el metal que sostenía. La llave brilló como una estrella oscura en la noche. «¿Buscan esto?», gritó ella. Estaba temblando, pero no de miedo, sino de una furia ancestral. El comandante sonrió, una mueca lobuna en la distancia. Dio un paso adelante. «Baja, mujer. Baja y entréganos eso y nadie saldrá herido. Te daremos una parte. Somos hombres de negocios». «Mientes», respondió Catalina. «Sé quiénes son. Son el cartel del norte. Si bajo, mis hijos y yo moriremos antes de tocar el suelo». El hombre de la boina roja se tensó. Hizo una seña imperceptible a uno de sus francotiradores. Catalina, intuyendo el movimiento, dio un paso atrás, colocándose justo al borde de una chimenea natural, un agujero profundo en la roca que descendía hacia las cavernas subterráneas de la montaña, un abismo sin fondo donde el agua de la lluvia caía rugiendo. «Si uno solo de ustedes da un paso más, o si veo un punto láser en mi pecho, tiro la llave por este agujero», amenazó Catalina, sosteniendo la llave sobre la negrura de la chimenea. «Nunca la recuperarán. El ácido se comerá su oro y se irán con las manos vacías ante sus jefes». El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera los perros ladraron. El comandante sabía que ella decía la verdad. Sin esa llave, la misión era un fracaso total, y el fracaso en su organización se pagaba con la vida. «Tranquila», dijo el líder levantando las manos en señal de paz, aunque sus ojos eran de hielo. «Vamos a hablar. Tienes valor, viuda. Eso me gusta. ¿Qué quieres? Quiero que se larguen, dejen la caja y váyanse». El comandante soltó una carcajada seca. «Eso es imposible, señora. Ese oro vale más que tu vida, y la de 100 como tú. Pero te ofrezco un trato real. Tíranos la llave. Te dejaremos ir. Tienes mi palabra de honor». Catalina sabía que la palabra de honor de ese hombre valía menos que el lodo bajo sus botas. Pero necesitaba ganar tiempo, necesitaba un milagro. Y entonces recordó algo más del diario del arquitecto. Una frase que había leído de pasada. «La llave no solo abre, la llave despierta». Si la casa era una trampa y la caja fuerte era el cebo, ¿qué pasaría si la llave no estaba destinada a ser usada en la caja, sino en otro lugar? Miró la estructura de piedra junto a la que estaba parada. Parecía una formación natural, pero bajo el musgo vio líneas rectas. No era una simple roca, era un pedestal. Y en el centro, cubierto de líquenes, había una ranura. Una cerradura idéntica a la de la caja fuerte. El arquitecto Baltasar no había puesto el mecanismo de apertura en la caja. Lo había puesto aquí, en la cima, lejos del tesoro, para obligar a quien quisiera el oro a subir, a exponerse, o quizás a activar algo más grande. «No les voy a dar nada», gritó Catalina. En lugar de tirar la llave al abismo o lanzarla hacia ellos, hizo lo impensable. Se giró hacia el pedestal de piedra y con un movimiento rápido y violento, clavó la llave en la ranura de la roca. «¡No!», gritó el comandante, comprendiendo demasiado tarde que el terreno de juego había cambiado. Catalina giró la llave con ambas manos. La piedra bajo sus pies vibró. No fue un temblor suave, fue una sacudida brutal. En el valle, la caja fuerte emitió un sonido agudo,
una sirena de advertencia. Y arriba, en la montaña, las compuertas de una antigua represa minera, oculta y bloqueada por el arquitecto hacía medio siglo para proteger su escondite, se abrieron de golpe. Millones de litros de agua retenida en las cavernas superiores, mezclada con lodo y rocas, se liberaron en un torrente apocalíptico. El estruendo fue ensordecedor. Una cascada artificial brotó de la ladera, justo encima de donde estaban los hombres del cartel, creando una barrera de agua y destrucción entre Catalina y sus perseguidores. ¡Corran!, gritó el comandante, mientras el agua golpeaba los vehículos, arrastrándolos como juguetes. Pero Catalina no estaba a salvo. La vibración había agrietado el suelo donde ella estaba parada. La losa de piedra cedió. ¡Mamá! El grito de Santiago resonó desde el bosque. Catalina resbaló, sus dedos perdiendo el agarre en el pedestal. Cayó hacia atrás, no hacia el abismo, sino hacia un túnel de servicio que se había revelado al abrirse la compuerta. Se deslizó por un tubo de hormigón oscuro y húmedo, gritando mientras la oscuridad se la tragaba, alejándola de sus hijos y llevándola hacia el corazón secreto de la montaña, donde el verdadero legado del arquitecto aún latía en las sombras. El descenso por el tubo de hormigón fue un viaje al centro del miedo. Catalina se deslizó a través de la oscuridad, gritando mientras su cuerpo rebotaba contra las paredes curvas y húmedas del conducto. No era una caída libre, sino un tobogán en espiral diseñado con una precisión matemática para transportar algo, o a alguien, desde la cima de la montaña hasta las entrañas de la tierra sin matarlo. El viaje duró una eternidad de segundos, hasta que finalmente la viuda fue escupida hacia un espacio abierto. Aterrizó sobre una red de cuerdas gruesas y elásticas, suspendida 1 metro sobre el suelo de piedra, que amortiguó su caída con un crujido suave. Catalina rodó fuera de la red y cayó al suelo, jadeando, buscando aire en la penumbra. El lugar no era una cueva natural, era un búnker. Las paredes estaban revestidas de acero inoxidable y estanterías metálicas. El aire allí abajo estaba filtrado, seco y silencioso, en total contraste con el caos de la tormenta en la superficie. Una luz de emergencia roja parpadeaba rítmicamente, bañando la habitación en un tono sangre. Al incorporarse, Catalina vio el verdadero genio y la locura del arquitecto Baltasar. En el centro de la habitación desembocaba otro tubo, más pequeño, proveniente de la superficie. De su boca colgaba una bolsa de lona reforzada que había sido soltada automáticamente cuando ella giró la llave en el pedestal de arriba. La viuda se acercó, cojeando, y abrió la bolsa. El brillo dorado iluminó su rostro sucio y cansado. Allí estaban, los lingotes de oro. La llave no solo había liberado el agua de la presa para barrer a los enemigos, había activado el mecanismo de salvamento de la caja fuerte, dejando caer el tesoro por un conducto seguro hasta este refugio antinuclear, mientras en la superficie, la caja vacía y los villanos eran arrastrados por el torrente de lodo. Pero no había tiempo para celebrar la riqueza. Sus hijos estaban arriba, solos en el bosque, y ella estaba enterrada viva. Catalina buscó desesperadamente una salida. Sus ojos se posaron en una escalera de mano de acero empotrada en la pared del fondo que subía hacia una escotilla hermética. Junto a la escalera había un panel con una palanca oxidada marcada con la palabra «evacuación». Sin dudarlo, Catalina se colgó la pesada bolsa de oro al hombro, ajustándola cruzada sobre su pecho como si fuera un bebé, y comenzó a trepar. Sus músculos ardían, sus manos sangraban, pero la imagen de Santiago, Valentina y Miguelito, esperando bajo la lluvia, le dio la fuerza de un titán. Al llegar al tope, giró la rueda de la escotilla. El metal gimió, protestando por 50 años de inactividad, pero cedió. La tapa se abrió hacia afuera, y el aire fresco y húmedo de la noche golpeó su rostro. Catalina emergió entre unos arbustos densos, a unos 300 metros de donde había caído, en una zona elevada y segura del bosque. Lo primero que escuchó no fue el viento, sino sirenas. Docenas de ellas. Miró hacia abajo, hacia el valle. El paisaje había cambiado radicalmente. La liberación de la presa
había creado un río temporal de lodo y rocas que había barrido el camino de acceso. Los vehículos todoterreno del Cartel del Norte eran chatarra retorcida, semienterrada en el fango, y en el perímetro, luces azules y rojas giraban frenéticamente. Un convoy de camiones militares y patrullas de la Guardia Nacional había bloqueado la única salida del cañón. El estruendo de la presa al romperse había alertado a todas las autoridades en 50 kilómetros a la redonda. Catalina vio cómo los soldados sacaban a los hombres del Cartel del Lodo, esposándolos uno tras otro. El comandante de la Boina Roja, aquel que había exigido la llave con tanta arrogancia, estaba arrodillado en el suelo, derrotado, mientras un oficial le leía sus derechos bajo la lluvia. La trampa del arquitecto había funcionado a la perfección. El agua no los había matado, los había atrapado y entregado a la justicia, despojándolos de sus armas y vehículos. ¡Mamá! El grito, agudo y lleno de alivio, vino de su derecha. Catalina se giró y vio 3 figuras pequeñas saliendo de detrás de un roble caído. Santiago corría cojeando, con Miguelito en brazos, y Valentina venía detrás, respirando con dificultad pero viva. «¡Mis niños!», lloró Catalina, dejándose caer de rodillas en el suelo mojado, abriendo los brazos. El impacto de los 3 cuerpos contra el suyo fue el momento más cálido de su vida. Se abrazaron en un nudo de llanto, barro y amor inquebrantable. Santiago tocaba la cara de su madre para asegurarse de que era real. Valentina enterró la cabeza en su cuello. «Pensamos que te habías ido», sollozó Santiago. «Vimos el suelo tragarte». «Nunca me iré», susurró Catalina, besando sus cabezas sucias. «Nunca los dejaré. Y escuchen bien, nunca más pasaremos hambre, nunca más tendremos miedo de que alguien nos quite el techo». Catalina abrió levemente la bolsa de lona que colgaba de su hombro. Santiago miró dentro, y sus ojos se abrieron como platos al ver el resplandor de los lingotes. «Eso es», empezó a preguntar el niño. «Es nuestro futuro», dijo Catalina cerrando la bolsa. «Es la compensación por cada lágrima que derramamos en esa casa maldita». Queridos oyentes, antes de ver cómo termina el viaje de nuestra valiente viuda, quiero invitarlos a dejar en los comentarios sus teorías. ¿Creen que el arquitecto Baltasar planeó todo esto para que alguien digno encontrara su tesoro o fue pura suerte? No olviden suscribirse y compartir esta historia si les ha mantenido al borde del asiento. Epílogo. 1 año después. El sol brillaba con una intensidad alegre sobre la ciudad costera, muy lejos de las montañas grises y las tormentas eternas. En un barrio tranquilo, de calles pavimentadas y jardines llenos de flores, se alzaba una casa hermosa. No era una mansión ostentosa, pero era grande, luminosa, y lo más importante de todo, sus paredes eran perfectamente rectas y sus pisos estaban impecablemente nivelados. En el jardín trasero, Miguelito, ahora con 4 años, corría detrás de un perro labrador, riendo a carcajadas. Santiago estaba sentado en una tumbona bajo una sombrilla, leyendo un libro de historia, con la tranquilidad de un niño que ya no tiene que ser el hombre de la casa, sino simplemente un estudiante. Y Valentina. Valentina corría junto a su hermano pequeño. Su asma había mejorado notablemente gracias a los mejores especialistas que el dinero pudo pagar y al aire limpio del mar. Ya no había silbidos en su pecho, solo risas. Catalina salió a la terraza con una jarra de limonada helada. Llevaba un vestido ligero de lino blanco, y su rostro, aunque conservaba las líneas de expresión de quien ha sufrido, estaba relajado y radiante. Dejó la jarra en la mesa y se quedó mirando a su familia. La venta de los lingotes había sido compleja, pero con la ayuda de un abogado honesto, el primero que conocía en su vida, había logrado legalizar el hallazgo bajo las leyes de recuperación de tesoros y recompensas por la captura de los criminales del cartel. Rogelio y sus hombres se pudrían en una prisión de máxima seguridad, y el comandante había sido extraditado. La pesadilla había terminado. Catalina metió la mano en el bolsillo de su vestido y sacó un objeto pequeño que siempre llevaba consigo. Era la llave de hierro con cabeza de león. La había guardado no para abrir nada, sino para recordar.
para recordar que incluso cuando el mundo se inclina en tu contra, cuando el suelo se abre bajo tus pies y la tormenta amenaza con ahogarte, siempre hay una manera de mantenerse en pie si tienes algo por lo que luchar. Miró la llave una última vez, sonrió y la guardó de nuevo. Luego caminó hacia el césped recto y firme de su nuevo hogar. «¿Quién quiere limonada?», gritó alegremente. «¡Yo!», respondieron sus 3 hijos al unísono, corriendo hacia ella. Y así, la viuda que una vez ocupó una casa chueca y venció a la gravedad, a la mafia y a la muerte, finalmente encontró su equilibrio. Porque el verdadero tesoro nunca fue el oro frío en la bolsa, sino el calor de los abrazos que ahora la rodeaban bajo el sol de una nueva vida.